En realidad, la toma de tiempo es lo mismo, ¿no es cierto?, que los anteriores, nada más que aquí las muestras tienen que ser, son altas porque hay mucha variación. Para utilizar este sistema de mostrar el trabajo, se utiliza para aquellos métodos de trabajo en los cuales existen variaciones que no son controlables por el operario ni por la empresa, pero que aparecen en cualquier momento. Y entonces eso hace variar, eh, hace esos acontecimientos que son aleatorios, qué sé yo, que por ahí le faltó algún insumo que no tuvieron en cuenta, o que hubo un corte de corriente, o que el supervisor se acercó para darle alguna instrucción, entonces tuvo que parar. Y entonces hay muchos hechos que son aleatorios, que pueden darse y no pueden darse. Entonces, para esos casos, se utiliza el muestreo del trabajo. Y el muestreo del trabajo es nada más que hacer la toma de tiempo, digamos, en una hora, en un día, y en ese día, en una hora determinada, al día siguiente, en otra hora determinada, y al día siguiente otro, y así, o establecer en los días de la semana, hacerlo en la mañana, hacerlo en la tarde, y a diferentes horas de trabajo. Y son más de 100 muestras que se tienen que hacer en total, 100 tomas, quiero decir. Bueno, es más o menos así. Entonces, el muestreo del trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones de tiempo total que se dedica a las diferentes actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. Los resultados del muestreo del trabajo son eficaces para determinar la utilización de máquinas y personal, las holguras aplicables al trabajo y los estándares de producción. Claro, entonces aquí también se puede ver si esas holguras que estamos aplicándoles por los esfuerzos o por la temperatura o por las diferentes actividades que vemos ahorita en la anterior, vemos si esas holguras pueden ser aplicables, ¿cierto? O sea, sirve para determinar esas holguras. Los analistas toman un número comparativamente grande de observaciones e intervalos aleatorios. Ventajas sobre el procedimiento convencional de estudio de tiempo. Uno, no requiere observaciones continuas del analista durante largos periodos. Se reduce el tiempo de trabajo de oficina. Por lo general, el analista utiliza menos horas de trabajo total. El operario no está sujeto a largos periodos de observaciones cronometradas. Un solo analista puede estudiar con facilidad las operaciones de una brigada. Entonces aquí lo que desde el punto de vista estadístico, se aplica el tema de las probabilidades, que esta fórmula ya la hemos visto. Los estadísticos han tenido la siguiente expresión para mostrar la probabilidad de que X ocurrencias de tales eventos en N observaciones. X ocurrencia de N observaciones en elementos, ¿cierto? Y esta es la fórmula donde P, esta P de aquí, es la probabilidad de una sola ocurrencia. Es 1 menos P, o sea, es la probabilidad de la ausencia de esa ocurrencia, o sea, la probabilidad de que no ocurra. Y N el número de observaciones. La distribución de esta probabilidad se conoce como distribución binomial
con media igual a NP y varianza igual a NPQ. Cuando n hace más grande, la distribución binomial se aproxima a la distribución normal. Como los muestreos del trabajo involucran tamaños de muestras grandes, la distribución normal es una aproximación satisfactoria a la binomial. Esta distribución normal de una proporción tiene una media igual a P y una desviación estándar igual a, esta es la desviación estándar, P por Q dividido entre N. Raíz cuadrada. Esta teoría puede usarse para estimar el tamaño de muestra total necesario para lograr cierto grado de precisión. La expresión de la desviación estándar, sigma p, de una proporción muestral de sigma p raíz cuadrada y se reemplaza q por p, que es 1 menos p sobre n, ¿cierto? Con base con el concepto interno de confianza, considera el término de z sigma p como el límite aceptable de error L, con un error de confianza de 1 menos alfa del 100%, donde L es igual a Z por sigma. Entonces se reemplaza sigma por el valor de este de aquí, P por Q sobre N. Y de aquí despejan N, y en total N sale esta fórmula aquí. En los casos de aplicación típica usando el intervalo de consenso del 95%, esta Z es 1.96 y N se convierte en N igual a 3,84 P por Q sobre L sobre 2. Entonces, y esta es la fórmula que se ocupa para un nivel de error que se considere pertinente. Después vamos a ver unos ejercicios. No sé si aquí están los ejercicios. No sé, Antes de iniciar un programa de muestreo del trabajo, el analista debe presentar su uso y confiabilidad a todos los miembros de la organización, a quienes pueden afectar los resultados, entre los que se destacan el sindicato, el supervisor de línea y la administración de la compañía. Esta tarea puede cubrir mediante varias sesiones cortas con los representantes de las distintas partes interesadas y una explicación con ejemplos de ley de probabilidades que expliquen por qué funcionan los procedimientos de muestreo. Esto se puede expresar como una tolerancia o un límite de error dentro del nivel de confianza establecido. Después debe estimar el número de observaciones que tomará y determinar la frecuencia de esas observaciones. Por último, el analista diseña la forma de muestreo del trabajo en la cual se tabulan los datos, así como las gráficas de control que se usarán durante el estudio. Los planes se inician con una estimación preliminar de las actividades para las que se busca la información. Esta estimación puede incluir una o más actividades y a menudo se hace a partir de datos históricos. Si el analista no puede hacer una estimación razonable, deberá muestrear el área durante 2 o 3 días y usar esa información como base de estas estimaciones. Una vez hecha la estimación preliminar, el analista puede determinar la exactitud deseada de los resultados. Esta se puede expresar como una tolerancia o un límite de error dentro del nivel de confianza.
O sea, estas probabilidades se las tienen que hacer previas, ¿no es cierto? Mediante un estudio, las probabilidades de la ocurrencia o no ocurrencia. Y entonces hay que determinar la, ¿cómo se llama? El N para un nivel de confianza determinado, ¿no es cierto? Y un error, el nivel de confianza para aplicar esta fórmula es del 95%. El error es lo que se puede eh, querer, a menor error puede haber más observaciones, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, suponga que desea determinar el número de observaciones que requiere con 95% de confianza, tal que la proporción verdadera del tiempo de demoras personales e inevitables se encuentran dentro del intervalo del 6 al 10%. Se espera que el tiempo de la demora inevitable y personal sea del 8%. Estos supuestos se expresan gráficamente en la figura 14. Bueno, en este caso, no está aquí no. En este caso, la P media sería igual a 0,8, o sea, la probabilidad de demora inevitable sea el 8%. Entonces, la probabilidad es 0,8, 0,08. Y se supone que L, entonces L va a estar en el 2%, el error. Entonces, 0,02. Con base a estos valores posibles, despejar N, N es 384 por 0,8, que era P. 1 menos 0,08 por el dividido entre el error me da 707 observaciones. Son un número elevado de observaciones. Si el analista no tiene tiempo o la capacidad para recolectar las 707 observaciones y solo puede recolectar 500, los datos de la ecuación anterior se pueden invertir para despejar el límite de error resultante. Con 500 observaciones, fíjense cómo queda, el error es 0,02, solamente aumenta un 0,4%, ¿no? En vez de ser 2, va a ser 2,4. En consecuencia, con 500 observaciones, la exactitud del estudio sería más o menos 2,4%. Así existe una concesión directa entre el error o exactitud del estudio y el número de observaciones recolectadas. Observe que 2,4 es una exactitud absoluta. Algunos analistas pueden desear expresar esto con una exactitud relativa de 30% respecto de la población base, o sea, de 0,02 el error sobre la probabilidad de la que sea la ocurrencia, ¿no es cierto? Que es 0,08, es el 30%. Muy bien, o sea que, a ver aquí, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que previo al estudio hay que hacer unas previas observaciones y determinar este porcentaje, la probabilidad de la ocurrencia. Y si esta probabilidad de ocurrencia la tenemos, entonces el cálculo de N ya es fácil, ¿no es cierto? Aplicando esta fórmula. Y sabemos porque, y considerando el error que uno quiera, que uno predetermine, decir 2, 2,5, 3, siempre se calcula alrededor del 2%. Pero puede ser se puede llegar hasta el 5% de error. Eso va a depender de qué es lo que queremos con el estudio, ¿cierto? Muy bien. La frecuencia de las observaciones depende en su mayor parte del número de observaciones que se requiere y del tiempo disponible para desarrollar los datos.
Por ejemplo, para completar 3.600 observaciones en 20 días calendario, el analista deberá obtener aproximadamente 3.180 observaciones por día. Después de determinar el número de observaciones por día, debe seleccionarse el tiempo real necesario para registrar las observaciones. Para obtener una muestra representativa, las observaciones se toman a toda hora del día. Existen muchas formas para encontrar una ocurrencia aleatoria de las observaciones. Con un enfoque manual, el analista puede seleccionar 9 números cada día de una tabla estadística de números aleatorios que estén entre el 1 y el 48. Esas están en el apéndice del nivel. El apéndice 3 de la tabla 3, 5 son números aleatorios. Y eso en cualquier libro de estadística hay los números aleatorios. Si cada número corresponde a un valor en minutos, equivale a 10 veces su tamaño. Los números seleccionados pueden establecer la hora para tomar las observaciones en minutos, a partir del inicio del día. Por ejemplo, el número aleatorio de 20 significaría que el analista debe hacer una serie de observaciones de 200 minutos después de iniciado el turno. Entonces, eso, para determinar el número de observaciones, hay que hacerlo de lo más práctico posible, ¿no? Si nos dicen para hacer este estudio tiene un mes y hay un número de observaciones que hay que hacer, entonces, por ejemplo, de acá salieron 700 observaciones. Si esas 700 observaciones yo las tengo que hacer en un mes, la divido entre 25 y me salen las observaciones que tengo que hacer por día. Y esas observaciones ya tengo que distribuirlas en los días, en las horas del día. Y para eso hago con números aleatorios, como dice aquí, y utilizando las tablas de números aleatorios. Muy bien, diseño de un formulario de muestreo del trabajo. El analista debe diseñar un formulario de observaciones para registrar los datos recolectados durante el estudio de muestreo del trabajo. A menudo, un formulario estándar no es aceptable, puesto que cada estudio de muestreo del trabajo es único. Y desde el punto de vista de las observaciones totales necesarias, los tiempos aleatorios en que se realizan y la información que se pretende obtener, la mejor forma está vinculada con los objetivos del estudio. El uso de gráficas de control. Ustedes hacen estadística y hacen control de calidad con la ingeniera Pilar. Aquí utilizan mucho estas gráficas de control. ¿Han hecho control de calidad? Todavía no. Para hacer entonces. Las técnicas con gráficas de control que se utilizan en actividades de control estadístico de la calidad se pueden aplicar fácilmente al estudio del muestreo del trabajo, como estos estudios tratan solo con porcentajes o proporciones. Los analistas usan con más frecuencia gráficas CAP. El primer problema cuando se desea establecer una gráfica de control es la elección de los límites. En general debe encontrarse un balance entre el costo de buscar causas atribuibles cuando no estén y el costo de no buscarlas cuando sí existen. Como elección arbitraria, el analista debe usar más o menos 3 sigmas como límites de control en la gráfica CAP. Esta gráfica de control son gráficas donde se utiliza el
X, Y, X, ¿no es cierto? Y en las ordenadas se pone, en la X va el número de observaciones y en las ordenadas los valores que salen de esas observaciones. Por eso se llama CAP, la frecuencia. Y entonces se ponen límites de control. A ver si podemos ver un ejemplo. Determinación de holguras. A través del estudio del muestreo del trabajo, los analistas toman un gran número de observaciones, usualmente más de 2000, en distintos momentos del día y diferentes operarios. Pueden dividir el número total de ocurrencias de actividades legítimas que involucran a operarios normales entre el número total de observaciones del trabajo. El resultado es igual al porcentaje de holguras que se debe asignar al operario de la clase de trabajo que se estudia. Los diferentes elementos que encuentran en las demoras personales o inevitables pueden mantenerse separados y se pueden determinar unas holguras equivalentes para cada clase de categoría. O sea, este sistema de trabajo es probablemente se pudo hacer para determinar esa tabla, ¿no es cierto? Esa tabla de holguras que utilizamos en el estudio de tiempo. Entonces, cuando se hace este estudio de tiempo con el muestreo de trabajo, estas holguras ya están dentro, ¿cierto? Porque se toma todos los tiempos, hasta los tiempos que los operarios necesitan para ir a hacer sus necesidades o eh, para descansar, ¿no es cierto? Por la fatiga que tienen en cuestiones normales. Entonces, por este sistema de mostrar el trabajo, el tiempo que se toma, ya no se necesita una aplicación de las holguras constantes que llamábamos nosotros, sino que ya están dentro de este estudio. Y lo que se puede aplicar, dice aquí, son las inevitables, ¿cierto? Muy bien. Determinación del tiempo estándar. De manera específica, el tiempo observado, vea el capítulo, que esto es lo que ya vimos. Para un elemento dado se calcula a partir del tiempo del trabajo dividido por el número de unidades producidas durante ese tiempo. El tiempo observado dividido entre, donde T es el tiempo total, N es un número de ocurrencias para el elemento I, N es el número total de observaciones y P, producción total por el periodo estudiado. Producción total. El tiempo normal se encuentra multiplicando el tiempo observado por la tasa promedio. El tiempo normal, el tiempo observado por la tasa promedio de producción, donde R es la tasa promedio de desempeño. Y la sumatoria de R sobre N. Por un tiempo estándar se encuentra sumando las holguras al tiempo normal. Por ejemplo, 14, del ejemplo se muestra este procedimiento para una sola operación, mientras que en el múltiple. Ahorita vamos a ver el nivel. Esta es una gráfica de control. En el eje se utilizan los días, ¿no es cierto? O la frecuencia con la que se toma. Y en las abscisas es
la ocurrencia. Y entonces los límites de control, se fijan aquí, que son equivalentes a los sigmas, ¿no es cierto? A 3 sigmas. Esos son límites de control. Estas gráficas se utilizan mucho para el control de calidad estadístico. Aquí, día total de trabajo activo, 480 minutos. Número de unidades taladradas, 420 minutos. 420 unidades. 480 minutos ha hecho 420 unidades. Fracción muestreo del trabajo, de todas estas, él estuvo ocupado el 85%. Tasa promedio, según el muestreo del trabajo, el 110%. Las holguras que se le aplican del muestreo del trabajo son 15%. Entonces, el tiempo estándar va a ser el tiempo normal más 1 más la holgura, ¿no es cierto? El tiempo estándar va a ser 1. Si el tiempo normal es 1.2229, se le aplica 1.2 minutos, ¿cierto? Claro. $480 dividido entre 420. ¿Qué he hecho? Hecho, ¿no? 0 por 0.85, 0.971 minutos. Ah, claro, una tabla 14.1. Una tabla 14.1.
Se enlista la información necesaria para los cálculos de la fuente de información y los datos que se consideran. 480 dividido entre 420 por n sobre n1 sobre n da 0,85, ¿cierto? N1 sobre n, que es el promedio, el muestral da 15%, 0,85. Eso me da 0,971 minutos. El tiempo normal se encuentra multiplicando la tasa de desempeño, que es 110, ¿no es cierto? El desempeño, tasa promedio de desempeño 110, multiplicado, dividido entre 100 por el tiempo observado. Eso me da 1,69 minutos. ¿Sí? Entonces, 1,69 minutos por la holgura, más la holgura me da 1,229 minutos. Eso es. Cuando hay elementos múltiples, el analista hizo 30 observaciones, que son estas 30 observaciones de aquí. Hizo del elemento 1, del 1 hizo el elemento 1, el 2 inactivo, el 13 hizo el elemento 2. Entonces, esos datos, ¿no es cierto?, se toman en la tabla, en esta tabla de aquí. Y entonces en total, si sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 observaciones. Entonces, aquí hizo 90, aquí hizo 95, aquí hizo 110, se suman los tiempos, en el elemento 1 da 860, en el elemento 2 da 705, en el elemento 3 da 1180, y en el elemento inactivo da 100. Aquí debería ser 200. Entonces hay uno de más aquí. Bueno, entonces, suponiendo una holgura constante, el tiempo estándar va a ser aplicando esta fórmula de aquí, que ahorita vamos a calcularla. Lo tengo calculado en otro ejercicio. Aquí. Aquí está. Entonces, el tiempo estándar aquí está aquí.
Aquí está. Un analista hizo 30 observaciones en 15 minutos. Entonces, el tiempo es 15 minutos. Sobre una asignación de trabajo que incluye tres elementos. Tiempo en el que se produjeron 12 unidades. Las unidades que se han producido son 2 P2. Entonces, el tiempo observado va a ser la B30, el tiempo, ¿no es cierto? Dividido entre 39. Entonces aquí estamos. Entonces el tiempo observado va a ser T por sobre P por N sobre N1 sobre N. N es el número de muestras, ¿cierto? Que son 9 en este caso. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 30, ¿cierto? Sobre el número total. Eso me da el tiempo observado. El tiempo normal va a ser sobre la tasa de desempeño. La tasa de desempeño, que es 9%, ¿cierto? La tasa de desempeño va a ser eh, el total, los 860 dividido entre 9, todo eso por 100. Entonces el tiempo normal me da 0,358. Estándar va a ser más la holgura, ¿no? Más la holgura. El tiempo estándar total va a ser el tiempo de... Y a todo eso se le suman las holguras. La holgura del 10%. Entonces se hacen de cada uno se hace lo mismo. En este caso,
Son los mismos valores y lo que cambia el número de observaciones aquí son 7. El número de muestra n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre 30. El tiempo normal, ¿no es cierto? Será el tiempo por la tasa, el desempeño que es 705 sobre 7, el promedio, por 100, ¿no? Que la tasa de desempeño. Lo mismo para el otro. Y aquí son, porque se hizo una sola observación. Una sola observación de 100. Entonces el tiempo esperaba hacer la sumatoria de todos de estos tres por el 10%, sumándole el 10% que es la holgura. Esto si no fueran 30 observaciones, si fueran 25 observaciones, se hace lo mismo, pero así. Muy bien. Para el primer caso, entonces era así, ¿cierto? Con esta información, donde tenemos días totales de trabajo, 480 activos e inactivos, número de fracción trabajada, el 85%, N sobre N1 sobre N, tasa promedio de desempeño R, 110, y las holguras, el 15%. Entonces, con esos datos calculamos el tiempo observado, 480 dividido 420 por el 85%, y tengo la tasa de tiempo observado. El tiempo observado por la tasa de desempeño, que es 110, 1.69. Y agregándole las holguras, considerando la holgura que es 15%, tenemos del. Y aquí hay varios ejemplos de tiempos considerando niveles de error. Determinar el número de observaciones que se requiere para un nivel de conciencia del 95%, tal que la proporción del tiempo de demora en atención de una máquina es el 10%. Entonces, el nivel de confianza, 95%. Error, 2%. N,
eh, la probabilidad de 10%, la ocurrencia, ¿no es cierto? Y lo contrario es 90%, ¿no? La demora es 10% y lo que está trabajando es 90%. Entonces, está la constante esa de 384 y aplicar la fórmula en n, y entonces n me da 864 muestras que tengo que hacer para ese nivel de confianza, para ese nivel de confianza del 2%. ¿Y cuántas observaciones? Si fueran en 2 meses, ¿cierto? 60 días, fueran 14,4, 15 observaciones por día. Si fueran para 3 turnos, 5 observaciones en 3 turnos. Si se trabajara 3 turnos, por ejemplo, por turnos, tendría que hacerse 4,8 observaciones, o sea, 5 observaciones por turno. Sí. Si el error fuera para el mismo caso, pero con un error del 3%, el número de observaciones baja a 552. O sea, yo tendría que hacer 18 observaciones en 30 días. Ya no lo hago en 2 meses, sino en 30 días. Y 6 observaciones por día, si lo hago en 3 turnos, ¿cierto? Se requiere incrementar el número de máquinas que atiendan un operario de 10 a 12. Las máquinas funcionan automáticamente y requieren atención para la alimentación y algunos ajustes. Por tener un trabajo de 185 observaciones en una semana, 125 observaciones, el operario estaba ocupado. Entonces, ¿cuánto está ocupado? Pues, y desocupado es, mejor dicho, desocupado 60 sobre 85. Entonces está ocupado al 67%. El N es 185 y el error es el, el error para este, eh, tenemos, claro. El cuadrado sale 0,045. La raíz cuadrada de 0. Tengo un error con esta cantidad de muestras de 185, tengo un error
del 6,7%, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 100, si yo quiero un porcentaje menor de TN, me va a salir mucho mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Como, dicho esto, lo ponemos en porcentaje. Vamos a tener en una semana de 155 observaciones, el operario en sus diferentes actividades, por lo tanto, 30 está desocupado. O sea, está 16% desocupado y 83% ocupado. Entonces aquí sale confirmado. Ingeniero, sería el operario no pudiera atender la máquina. Cuando estén más tiempo ocupado. Cuando aquí, por ejemplo, le salga 90% ocupado o 95% ocupado. Ahora, todo esto son datos probabilísticos, ¿no es cierto? Es la ocurrencia de si puede o si no puede, ¿cierto? O está ocupado. De todas esas observaciones, uno está ocupado y tanto no está ocupado. Está bien. Pero se trata de decir, atención a la otra máquina también es probabilística. Puede atender, ¿cierto? Entonces, para eso se hace el muestreo de trabajo, para determinar sobre todo si cuánto tiempo el operario en alguna actividad está totalmente ocupado, cuánto tiempo no está ocupado. Pero este, eso puede darse como no puede darse, ¿cierto?
es probabilístico. Entonces es importante calcular la probabilidad, y con esta fórmula tenemos un nivel de confianza del 95% aplicando esta fórmula. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Se entiende? Y esto para calcular el tiempo cuando ya se tiene, por ejemplo, entonces esa es la fracción trabajada, N1 sobre N2. Y el tiempo normal es si R sobre R es la tasa promedio, 100, o sea, 110, quiere decir que R sobre 100 da 1,65. ¿Cuál es la tasa promedio? Y la tasa promedio es cuánto ha hecho durante el tiempo dividido entre el número de veces que ha hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ha sacado de 100 observaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo ha estado? ¿Cuál es de 100 observaciones? Ha tenido en una 101, 106, 120, 130, pero en promedio sacó 110. Esa es la tasa promedio de desempeño. Y entonces el tiempo estándar es el tiempo normal calculado dividido entre 1 más. Entonces todos estos son datos que se tienen que tomar en el procedimiento de muestreo del trabajo. Y este último es cuando se hacen varios elementos. Aquí se ha considerado 3 elementos, pero pueden ser 4 o 5 elementos. Y en cuánto tiempo se hicieron, cuántas muestras se tomaron y en qué tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuántas observaciones? Aquí hizo 30 observaciones en 15 minutos. Puede haber hecho 40 en 20 minutos, qué sé yo, o hecho en 5 elementos 50 muestras en 30 minutos, podría ser, ¿cierto? ¿Y cuántas unidades se han producido durante ese tiempo? ¿Para qué? Para ver de cada uno de los elementos cuánto es el tiempo estándar. ¿Cuál es el tiempo estándar de cada uno?
y mejor dicho, el tiempo normal de cada uno y la suma del tiempo estándar de los tres elementos para mala holgura es el tiempo más de, de los tres. La producción 12 unidades. Aquí en este ejemplo, en 15 minutos, 10 unidades. Muy bien. ¿Alguna consulta? Ingeniero, entonces, ¿cómo se mediría el desempeño, o sea, para poder formular esa tabla? ¿Sería en función a su producción? Claro. Aquí lo que es, no es la producción lo que se ha medido aquí. Estos 90, 95, 100. Ese es el tiempo. No, esos son, eh, claro, son los tiempos que se han tomado en cuenta. 90, 9 sobre, a ver, estos de aquí, estos valores de aquí son, estos valores son, claro, estos valores 750, la suma, ¿no es cierto? Es la, la R sobre 100. Es decir, es ¿cómo se llama esto? En latín. Es la razón. Aquí está. La tasa promedio de desempeño. ¿Qué quiere decir? Del tiempo que 90 ha estado trabajando, 95 del tiempo que ha estado trabajando, 100 las veces que ha estado trabajando de todos de estas 700, de estas 860, estas 90 ha estado trabajando, ¿cierto? 90 ha estado trabajando, ¿sí? Ese es el elemento 1. El elemento 2 ha estado trabajando 705, la sumatoria es 705, durante las veces que ha tomado la sumatoria. O sea, ese valor dividido entre, esa es la razón. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Es 860 dividido entre el número, o sea, el promedio de veces que estoy trabajando por 100. Sería
este valor, digamos, dividido entre 9 veces, es el promedio, 95, y ese es el promedio. Y esto por 100. Dividido entre 100, dividido entre 100. Entre 9 dividido por 100. Sí, es entre 9 dividido por 100, que es lo mismo que multiplicar por 100 es este valor dividido por 100. Eso es 10 minutos acá. Entonces, de las 9, 860 veces ha estado trabajando. ¿De cuánto? De las 9 tomas que hizo acá. Entonces, este es el promedio, la tasa promedio de desempeño. ¿Sí? Ese se saca cada uno. Entonces, estos valores son las veces que ha estado desempeñando. Dice, el analista obtuvo 30 observaciones en 15 minutos sobre una asignación de trabajo que incluye 3 elementos, tiempo que se produce 12 unidades. Entonces, en esos 15 minutos, ¿no es cierto?, hizo 30 observaciones, de las cuales 90 estaba trabajando, 95 y así. Entonces, del total, 860, ¿no?, dividido entre 9 es la media de desempeño del elemento 1. Igual aquí, 705 dividido entre los números, entre la cantidad de veces que se hizo, va a dar la media. Igual acá. Entonces, esa es la tasa de desempeño. Y eso dividido entre 100, multiplicado por el tiempo observado, es el tiempo normal. Y la sumatoria de esos 3 elementos, multiplicado por la holgura, que es 1 más la holgura, eso le da el tiempo estándar. Eso es fácil. Entonces, ¿qué dice esta tabla? De los elementos que se ha tomado la muestra, en total se ha tomado 860 más 705 más 1100, más 1180, si ustedes quieren saber. Y inactivos hasta 100, ¿cierto? Entonces, de todo este total, activos hasta la sumatoria de esto, si quieren lo ponemos aquí. Aquí. Activo hasta aquí. 2785, inactivo hasta 100. ¿Sí? Digamos que por 100 aquí. En total, en promedio activo, hasta entonces, 96, 96, 96%, ¿verdad? Inactivo,
inactiva toda la diferencia, ¿no es cierto? Es inactiva toda la diferencia. Esto se utiliza mucho pues, para ocupación de máquinas, pero también se utiliza mucho, por ejemplo, cuando uno quiere saber cuánto tiempo realmente y qué porcentaje realmente está ocupado. Hay un ejemplo de un garaje en el que van a toda hora a estacionarse el garaje. Y entonces se toman en diferentes momentos y varios días en las muestras de cuánto tiempo, cuánto está ocupado y cuánto está desocupado, o cuánto está ocupado el garaje. Y entonces podemos sacar una media de cuánto tiempo está ocupado el garaje, ¿cierto? Durante ese tiempo, para ver si es necesario y cuánto tiempo está full, para ver si se puede ampliar el garaje y cuántos autos podrían entrar en ese garaje. Entonces, en diferentes tiempos hay momentos en que está ocupado, no está ocupado totalmente el garaje y podemos determinar incluso el promedio de tiempo que las personas lo dejan su movilidad en el garaje. Pero lo que nos interesa a nosotros es más que todo la utilización de maquinaria, ¿no? Porque hay un operario que puede atender, por ejemplo, está atendiendo 5 o 6 máquinas y resulta que le tienen que aumentar una máquina más. Entonces hay que ver su carga de trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene realmente de carga de trabajo? Y si puede atender una máquina más. Para eso entonces es el muestreo del trabajo. Es un estudio de tiempo que se hace, pero en el que se determina una gran cantidad de muestras, de tomas de muestras en diferentes momentos, porque es totalmente aleatorio de que pueda ocurrir o no pueda ocurrir. Y entonces el tema es estadístico sobre todo. Muy bien. Si tienen alguna consulta, adelante. Me faltaría un punto más. Con esto estaría terminando. Yo quería darle un poco de balanceo de línea de producción. Que yo estaba entendido que balanceo de línea lo veía en otra materia, pero creo que no. Entonces vamos a ver un poco de balanceo de línea. Balance de línea, ¿sí? Pero hoy día no, hoy día vamos a tomar la lista. Tengo un minuto. No voy a poder tomar la lista en un minuto, pero vamos a ver, vamos a ponerla en la lista, sí.
Lista de alumnos. Y tengo 37. Y chica, cuando voy a tomar lista, entra un montón. 36. Y estamos, ahora es junio. 27, 27. 27. 27 de junio. Se está yendo junio. Acosta, Andia, Presente, ingeniero. Arteaga. Si se corta, se va a cortar, se vuelven a entrar, ¿eh? Autalio, Presente. Ávila. Muy bien. Ayala,